Y en este tiempo de plaza pública, pues presentamos esta encomiable labor que se ha fijado el Instituto de Crédito y Finanza de la región de Murcia, mostrar al conocimiento general, el conocimiento de la economía que tiene pues una vertiente pues tan trascendente en nuestras vidas que ignoramos olímpicamente. En fin, esto el ICREF lo sabe bien y ahí está en esa cruzada. Luis Alberto Marín es su director. Don Luis, un saludo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Ahí en su caballo y su armadura, pues dispuesto a galopar ante el desierto del desconocimiento general, pero poquito a poco, se va descubriendo poco a poco el qué es esto de la economía, ¿no? Que no es tan complejo. Bueno, ese es nuestro objetivo, intentar hacerlo de la forma más accesible posible para el ciudadano de pie, para nuestro oyente, y bueno, desmitificar un poco, ¿no? la economía, la complejidad, la opacidad, ¿no? de todos los procedimientos financieros. En eso estamos. Esa figura quijoteca que dibujábamos en el horizonte tiene mucho que ver hoy con el molino que al que nos vamos a enfrentar, ese gigante que es la deuda. Aquí verdaderamente, pues no sé si es el elemento a batir por todas las fuerzas políticas. Bueno, sabes que durante el mes de septiembre se está hablando de macroeconomía, de la parte de la economía que se ocupa de las grandes magnitudes, ¿no? Que rigen el funcionamiento de la economía y por tanto afectan directamente a las finanzas personales. Hemos hablado de PIB, hemos hablado de crecimiento, hemos hablado de recuperación y hoy vamos a hablar de una magnitud que está muy relacionada con estas otras magnitudes económicas, como es la deuda, ¿no? Recientemente hemos visto en prensa, bueno, en televisión, la deuda pública está situada, ya ha superado el 110% del PIB. Bueno, hoy vamos a ver con Marianela Moreno, jefa del Departamento de Mercado de Capitales del ICREF, qué es esto de la deuda pública, cómo se calcula, cómo se conforma y qué repercusiones tiene. Sin duda un aspecto importantísimo. Sin duda. ¿Y cómo puede tener esa doble lectura? Que puede ser para algunas opciones políticas un modelo necesario, una búsqueda en fin, de activación, de ingreso, de inyectar desde lo público pues un capital que después deja como consecuencia este pequeño agujero que sería en realidad lo de la deuda. Pero yo creo que efectivamente Marianela Moreno va a tener las palabras adecuadas para explicarlo. Señora Moreno, un saludo, ¿qué tal? Buenos días. Jefa del Departamento de Mercado de Capital del ICREF, que es el elemento conductor cada viernes en estas píldoras de economía doméstica. ¿Qué es esto de la deuda pública? Vamos a definirla. Muy bien. Mira, la deuda pública, el propio nombre, pues ya nos está dando información de qué recoge ese concepto. Al final, la deuda pública es el conjunto de deudas o compromisos de pago que tiene asumido el sector público. En el sector público, ¿a quién se incluye? Pues se incluye a la Administración Central y la Seguridad Social, a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales, principalmente. Entonces, de hecho, del total de la deuda, la Administración Central tiene un peso aproximado del 80%, el 25% corresponde a las comunidades autónomas y el 3% a los ayuntamientos. Entonces, ese es un poco el concepto general de la deuda pública. Yo creo que es interesante ver la diferencia que hay entre la deuda de la familia, la que todos conocemos, y la deuda pública. Entonces, hay unas diferencias que son fundamentales y bueno, ya hemos dicho la primera con la definición, y es que el prestatario de la deuda pública pues es el sector público, mientras que en la deuda de las familias pues es el sector privado. Otra diferencia que puede haber es el tipo de prestamista. No es lo mismo el prestamista que tiene principal una familia que el prestamista que tiene la deuda pública o el sector público. Sí. De hecho, hay un prestamista que se puede decir común, que es el sistema financiero, a través de un préstamo o de un crédito, pero luego en el caso del sector público, el principal prestamista es los mercados de valores a través de emisiones, y las emisiones de valores, ahí podemos suscribir títulos, tanto las familias como las empresas, como los bancos, como los fondos de inversión. Es decir, al final nosotros podemos hacer de prestamistas del sector público. Entonces, es verdad que la importancia de un tipo de prestamista u otro varía a lo largo del tiempo y depende de la coyuntura económica, pero también depende mucho, hay muchas diferencias entre el prestamista que se utiliza en un tipo o en un agente del sector público o en otro. Por ejemplo, hemos dicho que dentro del sector público está el Estado y están las comunidades autónomas. Si nos fijamos en los datos, el 87% de la deuda pública del Estado son emisiones de valores, mientras que en el caso de
Las comunidades autónomas, por ejemplo, este peso es mucho más reducido, Sí. es del 13%. En esa comparativa con deuda pública y la vertiente doméstica encontramos Sí. el problema principal, a quien le pedimos el dinero, pero también el tiempo en el que esa deuda se va a prolongar en nuestra forma de pago, porque la familia, al fin de cuentas, es una cosa finita. Pero a veces Sí. contraemos deudas desde el Estado que son casi para toda la vida, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que por su vocación pública, pues siempre hay inversiones públicas que acometer importantes, como puede ser la construcción de una carretera, la construcción de un hospital, de un centro de salud. Quiere decir, al final las familias, por ejemplo, pues nos compramos una casa, tenemos una hipoteca a 25 o 30 años, pero en el caso de la administración pública tiene una vocación social y pública que no puede eludir. Y entonces, pues bueno, ahí está esa financiación. Entonces, hemos comentado que hay diferencias en cuanto al prestatario, en cuanto al prestamista y también en cuanto a el producto. Como hemos dicho, en el caso de las familias es a través de préstamo, mientras que en el caso del sector público todos recordamos, porque en prensa se utiliza mucho, el procedimiento de subasta de una emisión, la compra de una letra, de un bono, de una obligación. Estas serían las emisiones. Entonces, cada título que se suscribe por parte de un particular o de una empresa, para el sector público supone una deuda, un compromiso de pagar al que lo posee una determinada cantidad en una fecha futura. Entonces, al final estamos invirtiendo en deuda pública, los particulares, el sector privado, y financiando al sector público. Todo esto a cambio de una rentabilidad que es precisamente el coste de la deuda pública. En cuanto a las condiciones de financiación, también hay una diferencia entre la deuda de las familias y la deuda del sector público. Al final, el coste o el plazo de la deuda está muy relacionado con la percepción de riesgo que tenga el que te presta los fondos. Y tradicionalmente el sector público ha sido un sector solvente y que no ha dado ningún tipo de problemas en la devolución de la deuda. Ajá. Entonces, eso es un poco las diferencias de nuestra deuda a la que estamos acostumbrados y la deuda del sector público. Aspecto que es crucial también, y el distingo, no sé si existen diferencias claras entre esa deuda pública y el déficit público. Efectivamente, ¿Es lo mismo? No. No, es un término que a veces se confunde. Son términos que están muy relacionados, pero son conceptos diferentes. Tal y como hemos comentado antes, la deuda pública es la deuda del sector público y tiene que devolver a los que le han prestado. Sin embargo, el déficit público es la diferencia entre los ingresos públicos, en su gran mayoría impuestos, y los gastos públicos, como puede ser educación, sanidad, pensiones, en un determinado año presupuestario. Entonces, ¿cuándo surge la deuda? Cuando existe un déficit público. ¿El déficit público qué es? Pues cuando los ingresos públicos no son suficientes para cubrir todas las necesidades de gasto público. Entonces, esto refleja un déficit público que se va acumulando y ahí es cuando la deuda pues surge. Es decir, no tiene más remedio que la deuda cubrir ese déficit que existe. Ahora, cuando hablamos de déficit público, estamos hablando siempre en relación a un ejercicio presupuestario, mientras que la deuda es una variable acumulada. Bueno, detalles que aproximan a ese conocimiento, a descubrir este concepto económico que hoy nos presenta la píldora de Economía Doméstica del ICREF con Marianela Moreno, jefa del Departamento de Mercado de Capitales de esta institución. Mil gracias por aclarar el concepto. Gracias a vosotros. Un saludo también para Luis Alberto Marín, responsable de este ICREF. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Adiós.